Mañana queremos compartir la palabra bendita, la palabra preciosa de nuestro Dios. No sé si usted ya está allí en casita preparado, preparada, pero este es el momento donde queremos nosotros compartir esa palabra, por supuesto, esa palabra que viene del cielo, esa palabra que viene de lo alto. Y en este momento queremos hablar la palabra y queremos precisamente enfocarnos acerca de lo que es el desarrollo cristiano, ¿verdad? O dicho en otras palabras, el desarrollo de la vida cristiana, ¿verdad? Como querramos identificarlo, queremos ver y presentar algunas de las diferentes etapas, por supuesto, de crecimiento que el cristiano debe de tener, porque en aspectos propiamente biológicos podemos ver nosotros las diferentes, porque la biología precisamente es esa ciencia, ¿verdad? Es esa disciplina que precisamente se enfoca en poder observar el enfoque en todo ser viviente, ¿no? Y especialmente los diferentes cambios, ¿verdad? Y los diferentes procesos de la vida. Y por eso es que el ser humano, y no solamente el ser humano, sino todo aquello que tiene vida, atraviesa por todo un proceso que quizás nosotros lo aprendimos desde que éramos pequeños, ¿verdad? Que todo lo que tiene vida nace, crece, se reproduce. ¿Y qué? Y muere, ¿verdad? Esa es parte del desarrollo de la vida. Se nace, se crece, se reproduce y luego, aunque no nos guste y quizás no querramos aceptar esta realidad, pero es parte de la vida y es parte de la existencia de todo lo que tiene vida en esta tierra. En algún momento, pues, nos toca que morir, ¿verdad? Nos toca que partir, cuando no sabemos. Pero bueno, no vamos a hablar de la muerte, pero sí queremos hablar acerca del desarrollo cristiano. Y para ello, pues quiero iniciar comunicando esta palabra y enfocándonos, por supuesto, en torno a lo que es el desarrollo de la vida misma, ¿verdad? Porque necesito poder crear ese preámbulo para darme a entender y usted me pueda captar con más facilidad la palabra que queremos comunicar. Y es que todos aquellos que somos padres, ¿verdad? Podemos ver los diferentes cambios o las diferentes etapas por las que pasan nuestros hijos a partir del momento ya cuando la madre ha dado a luz, ¿verdad? Y podemos ver a aquellos pequeños en sus primeros días de nacidos, poder ver su piel, poder ver su rostro, poder ver cada una de las cualidades que ellos tienen y poder ver que en algún momento tienen la característica, ¿verdad? En esa etapa de que lo único que los niños desean es comer y dormir. Comer y dormir. Y a veces los padres quisieran, ¿verdad?, que el pequeño o la pequeña estuviera más tiempo despierto o despierta. Y bueno, resulta de que en esa etapa es lo único que hacen, es comer y dormir. Pero van evolucionando, van creciendo, van desarrollándose y a medida de que van pasando los meses comenzamos a notar que ya el pequeño o la pequeña pasa más tiempo más despierta, comenzamos a ver que le empieza a salir el pelito, si por alguna razón nacieron peloncitos, ¿verdad? Comienza a salirle el pelito, ya sus ojitos, ¿verdad? Su rostro comienza a cambiar y comenzamos a ver esos cambios que los pequeños comienzan a tener, o esos cambios que en algún momento nosotros tuvimos cuando éramos pequeños. Y bueno, vamos viendo entonces ese desarrollo, ¿verdad? Llega el punto en donde después de los primeros meses de nacido, llega el momento ya cuando andan por ahí por los 9, 10 meses, ya los papás desean que aprendan a caminar los pequeños y de hecho hay pequeños que se sueltan a muy temprana edad, ¿verdad? Hay algunos que a los 11 meses se soltaron, otros
precisamente cumplido el año, cumplido los 12 meses, comienzan a caminar y bueno, comenzamos a ver todo ese proceso, comenzamos a ver todo ese desarrollo que los pequeños comienzan a tener. Ya luego el tema del poder hablar, ¿verdad? Porque los primeros añitos de los pequeños, solo papá y mamá logran identificar qué es lo que dicen, qué es lo que expresan, qué es lo que quieren comunicar. Y a veces ni ellos mismos, ni nosotros mismos como padres logramos identificar esas pequeñas frases que los pequeños tratan de comunicar o tratan de expresar, y nosotros, bueno, hay una intuición en el corazón de los padres que logramos en algún momento captar qué es lo que desean. Pero bueno, luego ya piensan, ya comienzan a hablar, ¿verdad? Ya caminan, ya hablan, y así sucesivamente va el desarrollo, ¿verdad?, de los pequeños a medida de que van creciendo, van teniendo todos esos cambios. Pero en algún momento puede darse algo quizás anormal cuando el pequeño ya tiene algunos añitos y quizás no ha aprendido a caminar. Ya es de preocuparse, o cuando el pequeño ya tiene algunos añitos y no logra hablar, ¿verdad? Entonces ya es de preocuparse, porque quizás hay algo que no está del todo bien, y entonces comenzamos nosotros a ver esos asuntos. Por eso es de que en toda esa etapa de la lactancia, nosotros en ese proceso, recuerdo cuando llevábamos a mis hijas al pediatra, ¿verdad? Y les tomaban la talla, el peso y la medida, ¿verdad? Tres aspectos que eran bien fundamentales y que los médicos toman muy en cuenta en base al tiempo que tienen los niños, porque hay niños que en algún momento dicen, mire, a su hijo le hace falta peso, o a su hijo le hace falta crecimiento, y se comienzan a ver esos aspectos de manera de que el propósito es que el pequeño pueda tener un desarrollo integral en todas las áreas de su vida, para que pueda tener un crecimiento, por supuesto, excelente, saludable. Y dicho esto, mis hermanos, lo menciono porque en esta mañana queremos hablar no del desarrollo de un niño, no del desarrollo de un pequeño, sino que queremos hablar acerca de lo que es el desarrollo propiamente del cristiano. Y visto este preámbulo, lo presento porque entonces comenzamos a ver esos diferentes cambios, y hoy por hoy hay diferentes ciencias, hay diferentes disciplinas que de alguna manera también están enfocadas para poder tratar algunas causas, algunos problemas, hablando en aspectos propiamente de salud, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos ver algunos problemas algunas personas, que tienen quizás algunos problemas en cuanto a, podríamos decir, su personalidad o su comportamiento, ¿verdad? Y por ejemplo se encuentra lo que es la psicología evolutiva, ¿verdad? La psicología evolutiva precisamente es esa rama de la psicología que precisamente está enfocada en poder estudiar precisamente al ser humano en las diferentes etapas de su vida, pero ya muy particularmente la psicología evolutiva está enfocada en poder estudiar la evolución personal juntamente con su comportamiento. Precisamente ese es el enfoque de la psicología evolutiva. Por aquí tenemos algunos psicólogos, ¿verdad? Tenemos a Yami Flores, una señorita de nuestra iglesia que estudia psicología industrial, me parece. Bueno, me puede corregir ahí si estamos en lo correcto o no, ¿verdad? Eso es lo interesante de tener diferentes profesionales en nuestras iglesias, porque cada uno puede aportar desde su campo, cada uno puede aportar desde su rama, y podemos enriquecer quizás su servidor desde aspectos propiamente
propiamente bíblicos, desde el aspecto propiamente teológicos, y otros pueden aportar desde sus campos, desde sus ramas, desde las diferentes disciplinas. Pero específicamente entonces la psicología evolutiva está enfocada precisamente en la evolución personal, es decir, en el desarrollo propiamente de la persona y su comportamiento. Por eso es de que en algún momento podemos ver personas que comienzan a tener cambios, ¿verdad? Y cambios para bien. Y eso tiene que ver con ese desarrollo, tiene que ver con ese progreso, con ese avance. El asunto es cuando no hay cambios. El asunto es cuando la persona sigue siendo la misma. El asunto es cuando en la persona no se evidencia un comportamiento diferente, distinto. Y dicho esto, mis hermanos amados, por supuesto necesitamos nosotros llevarlo propiamente a nuestras vidas cristianas. Entonces, por favor, acompáñeme con su Biblia, porque no quiero hablar de psicología, no quiero hablar de biología, no quiero hablar de otras ciencias. Queremos hablar acerca de la palabra, pero necesitaba hacer este preámbulo para poder tener una idea acerca de lo que es el desarrollo cristiano, el desarrollo en la vida cristiana, ¿verdad? Ese crecimiento que por supuesto debe de evidenciarse en usted, que debe de evidenciarse en mí, tal como mencionábamos, así como un niño comienza a tener esos cambios a medida de que van pasando los meses, a medida de que van pasando los años y a medida de que van pasando cada una de las diferentes etapas en la vida de los pequeños, vamos viendo ese progreso, ese avance, ¿verdad? Tan precioso en la vida de los pequeños. Pero ese mismo progreso, ese mismo desarrollo es el que también debe de evidenciarse en la vida del cristiano. Por eso, por favor, acompáñeme con su Biblia, Efesios capítulo número 4, por favor. Vayamos a la carta que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Éfeso, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso número 11. Realmente nos interesa tocar un texto en específico, pero necesitamos conocer el contexto de lo que vamos a tratar, porque realmente todo lo que vamos a leer ahorita gira precisamente en torno a lo que es ese desarrollo en la vida del cristiano. ¿Me acompaña entonces? Verso 11 del capítulo 4 de Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero tome nota el verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oiga, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso el trabajo ministerial, los 5 ministerios aportan realmente algo tan importantísimo, algo tan imprescindible para el desarrollo de la vida cristiana. Por eso es que en estos últimos tiempos hemos tenido la oportunidad de que otros ministros puedan compartirnos la palabra, como fue el día de ayer por la noche, ¿verdad? Al recibir la palabra de nuestra hermana Mildred de Mazariegos, ¿verdad? Fuimos bendecidos. Pero sigamos acá, una vez más el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vaya tomando en cuenta todos esos detalles. Tiempo nos haría falta para poder detallar sobre cada uno de estos asuntos. Pero sigamos, verso número 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero el verso número 15 precisamente es el texto en el que quiero fundamentar la palabra que queremos compartir, por supuesto, basada en el contexto que acabamos de leer. Pero tome nota al verso número 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga lo que dice la versión 60, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. La parte medular del texto 15 es lo que me gusta y es lo que quiero que usted preste atención. Dice, crezcamos en todo, crezcamos en todo. La Biblia de las Américas dice de la siguiente manera,
sino que crezcamos en todos los aspectos, dice la versión, la Biblia de las Américas, sino que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Me gusta cómo lo traduce la versión de las Américas porque el apóstol Pablo está diciendo entonces que necesitamos crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, necesitamos nosotros desarrollarnos no solamente en una área, no necesitamos nosotros desarrollarnos solamente en determinada parte de nuestra vida cristiana, sino que necesitamos nosotros desarrollarnos y tener un crecimiento integral. Cuando tenemos un crecimiento integral, entonces nosotros vamos a crecer en todas las áreas de una forma saludable. Y entonces, visto esto, mis hermanos amados, el propósito de Dios es que usted y yo como cristianos podamos crecer, podamos desarrollarnos, que no podamos ser las mismas personas, los mismos cristianos que fuimos al inicio cuando nos entregamos o conocimos a nuestro Señor, cuando llegamos por primera vez a la iglesia. ¿Qué bendición cuando usted y yo llegamos a la iglesia, a la congregación? Pero ahora que usted está en Cristo, ahora que usted le ha entregado su vida al Señor, usted necesita desarrollar en su vida cristiana. Usted necesita evidenciar algunos cambios, ¿sí?, en su vida cristiana. Y por eso es que por lo menos yo quiero mencionar 8 puntos que tienen que ver precisamente con el desarrollo cristiano. Yo espero el tiempo me dé la oportunidad de poderlo compartir. Y bueno, voy a ir rápido para poderle compartir esta palabra, porque deseo realmente, mis hermanos amados, comunicarle esta palabra. Entonces, vayamos por favor. El primer punto que necesitamos nosotros evidenciar para poder tener un desarrollo en nuestra vida cristiana, precisamente es poder nacer del Espíritu. Todo cristiano, todo hijo e hija de Dios, es necesario, amados hermanos que me escuchan, que podamos evidenciar que realmente hemos tenido un nuevo nacimiento, y por producto del nuevo nacimiento, entonces hemos nacido del Espíritu. Una persona que ha tenido un nuevo nacimiento es todo aquel hombre, toda aquella mujer que sus obras, sus acciones, su comportamiento, su estilo de vida ya no es el mismo. Ya no es la misma, sino que ha tenido un cambio, su vida ha tenido un giro de 360 grados en cuanto a su caminar, en cuanto a su actuar, en cuanto a su comportamiento. Yo no sé qué giro usted ha tenido en su vida. Quizás algunos han tenido un giro únicamente de 45 grados. Otros probablemente de 60, otros quizás un giro un poquito más amplio. Pero el asunto, mis hermanos amados, es que podamos tener un giro total. Y por supuesto, esto tiene que ver, tal como lo estamos viendo y tal como lo vimos al iniciar la palabra, ¿verdad? Es todo un proceso. Por eso, usted no se preocupe si por alguna razón usted sigue batallando con algunas áreas de su vida, porque esto es parte de la evolución, o esto es parte del desarrollo cristiano, el avance cristiano, ¿verdad? Porque nosotros no podemos tener un cambio por arte de magia, ¿verdad? No podemos nosotros al chasquear nuestros dedos, ¿verdad? Tener ese cambio. No es que hoy nosotros nos entregamos a Cristo y el día de mañana seamos hombres y mujeres diferentes. No es así la cosa. Pero sí, nosotros, a medida de que vamos avanzando en la fe, vamos evidenciando algunos cambios en nuestra vida. No sé si usted me está entendiendo, si usted puede decir amén, o puede escribir amén, o puede pronunciarse allí desde donde se encuentra, ¿verdad? Pero qué precioso es poder, mis hermanos amados, nacer de nuevo, o nacer
del Espíritu. Por eso es que hubo un hombre que se llegó de noche a Jesús, un hombre que quizás se avergonzaba y no quería evidenciar que él iba a tener contacto con Jesús. Este hombre se llamaba Nicodemo. Capítulo número 3, por favor acompáñeme rapidito con su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso número 5. Bueno, el verso 3, Juan 3:3 dice, porque son dos textos, el verso 3 y el verso 5. El verso 3 dice de la siguiente manera: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios y para poder disfrutar de todo lo que gira en torno a Dios, necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que la Escritura nos muestra claramente que todas aquellas personas que no les ha amanecido el Evangelio, no les ha nacido la luz del Evangelio, sino que todavía se encuentran bajo esa venda que el enemigo pone, definitivamente no pueden disfrutar y no pueden contemplar la riqueza de la gracia bendita de Dios. Por eso el Señor le está hablando a Nicodemo diciendo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si yo no nazco de nuevo, entonces yo no, para muchos cristianos o muchas personas que han venido y han querido entrar al reino de los cielos, que han querido entrar a esta gracia, a veces no logran disfrutar, no logran asimilar la riqueza de este reino, porque les hace falta dar ese paso tan decisivo. Ese paso, por supuesto, tan determinante para poder ver la vida cristiana y, por supuesto, la vida de Dios desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Pero será necesario que se pueda operar ese nuevo nacimiento o el poder nacer del Espíritu, que es lo que dice precisamente el verso 5. Dice el verso 5 aquí mismo en Juan capítulo 3, donde nos encontramos. Jesús le está diciendo a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu, escuche esto, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, es necesario, mis hermanos amados, que como cristianos nosotros podamos, como punto número 1, podamos ir teniendo ese desarrollo en nuestra vida como creyentes, como cristianos, como hijos de la fe. Que nosotros podamos, como paso número 1, que podamos evidenciar un cambio, que podamos evidenciar una transformación, que podamos evidenciar que a medida de que los meses y los años comienzan a transcurrir en nosotros, al poder disfrutar la vida de la fe, podamos ver que se va dando algo diferente en nuestras vidas, y que las personas que están a nuestro alrededor puedan evidenciar esos cambios, ¿verdad? Tal como lo mencionábamos al inicio. Por ejemplo, mencionábamos, ¿verdad?, que la psicología evolutiva precisamente es esa parte de la psicología que estudia precisamente lo que es el comportamiento personal, es decir, el comportamiento, ¿verdad?, del ser humano. Se enfoca precisamente en poder ver cuáles son las acciones del ser humano. Entonces, esa evolución personal que el ser humano va teniendo, por ahí está enfocada la psicología evolutiva. Y claro, visto desde el punto propiamente cristiano y hablando acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Por ejemplo, si antes nosotros éramos peleoneros, si antes nosotros éramos, mis hermanos amados, personas problemáticas, ahora que estamos en Cristo, ya no debemos de hacerlo. Si en otro tiempo nosotros éramos personas bastante insoportables, ¿verdad?, intolerables, ahora debemos de ser personas amables. Hoy debemos de ser personas que podamos manifestar un comportamiento distinto. Si antes éramos personas vulgares, mal habladas, hoy nuestro vocabulario debe de ser regenerado, debe de ser cambiado para la gloria de Dios, porque eso básicamente es parte de lo que es el nuevo nacimiento o nacer del Espíritu. Una persona que nace de nuevo es una persona que comienza a evidenciar cambios en su vida, comienza a evidenciar cambios en su comportamiento, comienza a demostrar que realmente el Evangelio y la palabra está logrando transformar su corazón. Porque al final, mis hermanos amados, cada uno de los que nos encontramos en este reino tenemos que evidenciar esa transformación.
que no la puede hacer el pastor. Su servidor no puede hacer esos cambios. Mi esposa no puede hacerlo. Ninguna entidad puede hacerlo. Esos cambios solamente vienen de Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo que se lleva a cabo en nuestro interior, en nuestro corazón, para la gloria de nuestro Dios. Por eso la pregunta entonces en esta mañana es, ¿ya nació del Espíritu? ¿Ya se operó en su vida el nuevo nacimiento? ¿Usted puede evidenciar que está teniendo cambios? ¿Que está teniendo giros? Ya sea, si está teniendo giros de 45 grados, pues lo felicito, porque por algo se empieza. Quizás yo no le puedo decir, mire hermano, usted ahorita mismo tiene que tener un giro de 360. No, porque no es así. Pero si usted ya tuvo un giro de 45 grados, mis respetos, le felicito. Ahora yo quiero animarle para que vaya y tenga un giro. Si ya los dio de 45, ahora vaya y dé un giro de 80 grados. Y vaya y luego un giro de 90. Y luego otro giro de 160 y así sucesivamente. El objetivo es que usted vaya progresando. El objetivo es que usted tenga un desarrollo, que no nos quedemos estancados, porque imagínese, anormal sería, y aunque vamos a mencionar este punto más adelante, pero sería algo anormal ver a un pequeñito, a un niño que quizás ya tiene 10, 12 años y se quedó quizás del tamaño de unos 50 centímetros. Eso sería quizás anormal, no sería algo saludable. Y habría que ver cuáles son las causas del problema, ¿verdad? Que no permitió que aquel niño siguiera avanzando en su desarrollo, en su crecimiento. No sé si me doy a entender, no sé si me capta la idea, pero en aspectos propiamente cristianos, el cristiano también tiene que ir teniendo un crecimiento, tiene que tener un desarrollo, tiene que tener un avance, un progreso. No podemos de ninguna manera quedarnos estancados. Por eso el punto número 1, necesitamos nacer de nuevo. Tiempo me hace falta para hablar acerca de lo que es el nuevo nacimiento, pero como le decía, necesito por lo menos hablarle acerca de 8 puntos que necesitamos evidenciar en nuestras vidas para ver ese desarrollo, ese avance, ese crecimiento en nuestra vida cristiana. Número 2, mis hermanos amados, es poder crecer en el Espíritu, ¿verdad? Crecer en el Espíritu. Cuando nosotros vamos a la palabra, podemos ver allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo número 80. Ese capítulo es bastante extenso. El verso 80 hablando acerca de lo que fue la persona de Juan el Bautista. Me llama la atención por lo que la Escritura habla acerca de este pequeño, porque para este momento era apenas un niño, pero escuche lo que dice la Escritura. No sé si ya lo tiene ahí. Lucas capítulo 1 verso 80 dice de la siguiente manera: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Dice, el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Nosotros necesitamos ser fortalecidos en el espíritu, pero sigue diciendo el texto, y estuvo en lugares desiertos, dice, hasta el día de su manifestación. Pero dice la palabra de que Juan el Bautista era fortalecido en su espíritu. Por eso a nosotros nos agrada, mis hermanos, y tal como se lo mencionaba al iniciar este espacio, no sabe cómo es de mucho agrado ver a los hermanitos preciosos de nuestra iglesia, de nuestra congregación, conectados a este tiempo. Y no solamente a este tiempo, sino en cada una de las transmisiones. Y por supuesto, también nos bendice ver a cada uno de ustedes, hermanitos preciosos que nos ven de diferentes lados. Aquí podemos ver algunas hermanitas de la central, ¿verdad? Podemos ver a Ingrid Agosto, a Anita Cano, y bueno, por cuestiones de tiempo y no atrasarme acá, no puedo revisar quiénes más están conectados, pero y quizás otros hermanos de otras latitudes, ¿verdad? Nos alegra porque esto es parte entonces del deseo que hay en el
interior del cristiano con el fin de poder crecer en el Espíritu, con el fin de poder crecer en el Señor. ¿Cómo vamos nosotros a ser fortalecidos en el Espíritu? ¿Cómo vamos nosotros a crecer en el Espíritu si no tenemos esa conexión directa con el cielo, verdad? Por supuesto, estos medios son ahorita las herramientas que nos permiten estar conectados con nuestro Dios para poder tener ese crecimiento en nuestro espíritu. Dice la palabra que este niño, dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu hasta que y estuvo, dice, en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Pero ahí estaba Juan el Bautista siendo fortalecido en el espíritu. Yo me imagino que Elizabeth, como esa madre responsable, ¿verdad? Porque ese es el rol que cada uno de nosotros como padres hemos asumido con nuestros hijos, el poder permitir y el poder proveer ese tiempo para que nuestros hijos puedan conocer al Señor, para que nuestros hijos puedan enamorarse del Señor. El reto que usted como padre tiene, amado hermano y amada hermana que me escucha, de poderle transmitir a sus hijos la fe, ¿verdad? Necesitamos nosotros transmitirles nuestra fe a nuestros hijos, que nuestros hijos puedan conocer a ese Dios que usted conoció, tal como podemos ver en algunos textos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David, hablándole a su hijo Salomón, le dice: y tú, hijo mío Salomón, conoce al Dios de tu padre. Si había algo que David deseaba, era que Salomón conociera al mismo Dios que David había conocido. Y el reto para usted es que usted como padre pueda influir en la vida de sus hijos para que el Dios que usted ha conocido, también sus hijos lo puedan conocer, tal como fue también el caso de Timoteo, al Pablo mencionar diciendo la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro de que también en ti. Es decir, hubo una abuela que se encargó de comunicar la fe a su hija Loida, a su hija Eunice, y Eunice, como toda madre responsable, se encargó de comunicar la fe a su hijo Timoteo. Entonces, aquí podemos ver en Elizabeth, hablando acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista era fortalecido en espíritu, porque sin duda alguna estaba recibiendo los nutrientes espirituales para él poder ser fortalecido en su interior. El apóstol Pedro, capítulo número 2 y verso 20, capítulo 2 y verso 2 de Primera de Pedro, presenta un texto bien interesante y quizás muy conocido de parte suya. Quizás algunos ya lo están recitando ahí donde se encuentran, pero Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, el apóstol Pedro dice de la siguiente manera: desead como niños, dice, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Pero escuche esto y tome nota. Dice, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Es decir, necesitamos nosotros poder tomar la leche espiritual no adulterada para poder tener un crecimiento, para poder crecer en el espíritu. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? Por supuesto, tal como usted lo está diciendo ahí, es la palabra. Es esta palabra que estamos comunicando. Por eso es que en esta mañana necesitamos a usted, hermanito y hermanita que nos escucha, necesitamos comunicarle esta palabra para que usted crezca en el espíritu. El punto número 1 era nacer en el espíritu. Ahora el reto número 2 es poder crecer en el espíritu. ¿Y cómo vamos a crecer? Imagínense, un niño no puede tener un crecimiento saludable, un crecimiento integral, si no se alimenta bien. Por eso es que vemos a pequeños y a pequeñas con problemas de desnutrición, que no tienen un crecimiento integral, tienen problemas de crecimiento. Y por supuesto, la falta de una alimentación saludable hace de que ese niño no pueda desarrollar bien sus destrezas. Eso viene a repercutir en que el niño pueda tener problemas de aprendizaje cuando
En aspectos propiamente académicos, las maestras se tornan, por ejemplo, acá tenemos, me parece, a Ingrid Agosto y creo que está Cindy, no sé si estará Cindy, pero ellas son maestras y ellas están teniendo contacto frecuente con niños y yo me imagino que ustedes como maestras, dentro de ese rol que desempeñan, en algún momento pueden tener contacto con niños que tienen problemas de desnutrición, y cuando hay pequeños que tienen problemas de desnutrición, son pequeños que tienen también problemas de aprendizaje. Tienen esa dificultad porque la falta del alimento viene a tener repercusiones en el aprendizaje y por supuesto en otras áreas. Por eso aquí Pedro dice que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice la palabra, crezcáis, dice, para salvación. Entonces necesitamos nosotros también crecer en el Espíritu. Pero para poder crecer en el Espíritu, necesario será, tal como ya lo había mencionado, que usted constantemente pueda estar escuchando la palabra. Porque si usted es de las personas, imagínese, que con muy poca frecuencia recibe la palabra, recibe el alimento espiritual, imagínese, con todo el respeto que usted se merece, usted va a tener un crecimiento malo, atrofiado. Usted no va a tener un crecimiento y un desarrollo integral en cuanto a su desarrollo espiritual, en cuanto a su desarrollo cristiano. Usted necesita constantemente estarse alimentando de la palabra. Por eso, qué bueno poder ver que usted se encuentra acá conectado juntamente con nosotros en esta transmisión, en este tiempo de la palabra. Pero el punto número 3, ya vamos mencionando 2: nacer del Espíritu, crecer en el Espíritu. El punto número 3 que necesitamos tocar en esta mañana es poder fortalecerse en el Espíritu, ya que esto va de alguna forma de la mano con lo que acabamos de mencionar, el poder fortalecerse en el Espíritu, porque una cosa, mis hermanos amados, es poder crecer. Hemos visto pequeños que van creciendo en cuanto a su talla, van creciendo, ¿verdad? Van avanzando en cuanto a los centímetros de crecimiento, pero en algún momento no hay esa firmeza, no tienen esa estabilidad. Niños que usted los sienta y se van por un lado, o niños que usted los para y no tienen firmeza en sus pies, porque hay que tratar esas áreas para que puedan ser ellos fortalecidos, para que puedan ser fortalecidos, porque no solamente se trata de crecer, sino también hay que fortalecer las diferentes articulaciones, ¿verdad? O los diferentes músculos, pero visto desde aspectos propiamente espirituales. También el cristiano no solamente debe de crecer, sino que debe de fortalecerse en el Señor. No sé si usted me logra captar la idea, pero si no, en este momento vamos a citar la palabra para que usted pueda ver lo que el texto nos enseña. Capítulo número 3 y verso 16, acá en Efesios, donde iniciamos esta palabra. Efesios capítulo 3, verso 16 dice de la siguiente manera: para que os dé, decía el apóstol Pablo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Escuche esto: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos. Escuche esto: con poder, dice la palabra, el poder ser fortalecidos con poder en el hombre interior, dice, por su espíritu. Es decir, usted y yo necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, en nuestro ser interno, porque recuerde que usted y yo estamos fortaleciendo a nuestro hombre interior. Por eso es de que llega un momento de madurez, que eso tiene que ver con el desarrollo de la vida cristiana, en donde el cristiano puede tener pruebas, puede tener luchas, pueden venir tribulaciones, puede venir enfermedad, puede venir escasez,
escasez y puede venir cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de circunstancias. Pero ese cristiano que ha sido fortalecido en el Espíritu, ese cristiano que ha sido fortalecido con poder, tal como lo dice acá el apóstol Pablo, en el hombre interior, es una persona que las pruebas, las luchas y ninguna otra cosa creada, dicho también en labios del apóstol Pablo allá en Romanos 8:35, ¿verdad? Nada lo puede mover. Nada lo puede apartar del amor de Cristo, porque es un cristiano que está bien fortalecido, es un cristiano que está bien nutrido, es un cristiano que se ha fortalecido en el Espíritu, de modo de que nada lo aparta de Cristo, nada lo aparta del Señor, nada lo aleja de la iglesia, nada lo aparta, mis hermanos amados, de la gracia bendita del Señor. Por eso es que necesitamos nosotros ser fortalecidos en el Espíritu, ¿verdad? Necesitamos nosotros ser fortalecidos, mis hermanos amados, para que de ninguna manera, ninguna situación, porque ya lo hemos hablado en otros mensajes, ¿verdad? A la vida cristiana vienen pruebas, vienen luchas, vienen situaciones adversas, vienen situaciones que vienen a golpearnos fuertemente. Nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil, nadie dijo que la vida cristiana iba a ser suave o que no iban a haber problemas, que no iban a haber adversidades. Por el contrario, el Señor dijo que en el mundo iban a haber aflicciones, pero Él dijo: confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, un cristiano fortalecido en el Espíritu, un cristiano que va permitiendo tener ese desarrollo en la vida cristiana, llega al punto en donde vienen pruebas, vienen problemas, vienen escasez, le quitan el trabajo, viene una enfermedad, viene cualquier adversidad, y a ese cristiano nada ni nadie lo mueve, nada ni nadie lo hace claudicar entre dos pensamientos, sino que la confianza de ese cristiano siempre estará puesta en el Señor, porque está siendo fortalecido en el Espíritu. Por eso es que llega un punto en la etapa lactancia de los pequeños, ¿verdad? En donde ya no es suficiente, ¿verdad? La leche, tanto la leche materna ni la fórmula, ¿verdad? Sino que llega el momento en donde ya al pequeño hay que darle sus papillas, ¿verdad? O si ya creció, pues ya el pequeño, ya a partir de los 6, 7 meses, ya se le empiezan a dar sus comiditas, ¿verdad? Porque ya la leche y la fórmula no le sustenta, necesita ser fortalecido. Y hay pequeños que son de buen diente, desde temprana edad comienzan a tragar bastante, perdone la expresión, ¿verdad? Pero hay pequeños que desde sus primeros meses, mis hermanos, son comilones, ¿verdad? Y bueno, eso da buena imagen, ¿verdad? Es buena seña, porque es parte de que están saludables, y esto hace que puedan tener una buena consistencia física. Entonces necesitamos ser fortalecidos en nuestro espíritu. No sé si usted está entendiendo la palabra, ¿no? Usted puede escribir amén o puede pronunciarse allí donde se encuentra, enviándonos deditos, corazoncitos o algo, ¿verdad? Para poder saber nosotros que usted está comprendiendo la palabra bendita de nuestro Dios. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, hablando acerca del poder ser fortalecidos en el Espíritu. Hechos, capítulo 9, verso 31. Escuche lo que dice la Escritura. Voy rápido, mis hermanos, porque cada punto nos lleva bastante tiempo, pero necesitamos avanzar, ¿verdad? Hechos, capítulo 9, verso 31 dice: entonces las iglesias tenían paz, dice. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y dice la Escritura que eran edificadas andando, dice, en el temor del Señor. Pero escuche la parte final del texto, dice de la siguiente manera: y se acrecentaban, dice, fortalecidos por el Espíritu Santo. Dice que las iglesias se acrecentaban. Escuche esa palabra.
fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué precioso es cuando algo va creciendo, cuando algo va avanzando, cuando algo va desarrollándose. Las iglesias comenzaron a desarrollarse, las iglesias comenzaron a crecer, las iglesias comenzaron a extenderse, las iglesias comenzaron a ampliarse y comenzaron a crecer en cuanto a su membresía. Pero hay un dato bien importante que menciona acá. Dice, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, porque qué triste sería que pueda haber un crecimiento, pero que ese crecimiento o ese desarrollo no pueda ser integral, porque de nada serviría crecer en número si en cuanto a la consistencia, la determinación, la madurez que se debe de alcanzar en la fe no se tiene. Por eso le decía, a veces es preocupante cuando podemos ver cristianos que llegan a las iglesias y que por cualquier motivo, por cualquier razón se van y se apartan del Señor. Una prueba no la pueden resistir. En una oportunidad nosotros fuimos a un retiro espiritual con toda la iglesia y había un hermanito que tenía algunos meses de congregarse en la iglesia y estábamos en proyectos de llevarlo a las aguas. Él estaba decidido a bautizarse, pero resulta de que en esa oportunidad, después de que terminamos nuestra actividad, tuvimos la desdicha de que a todos nos asaltaron. Nos pararon unos delincuentes, nos encañonaron, ¿verdad? Y nos despojaron a todos, billeteras, celulares, relojes, hasta los radios de los vehículos nos arrebataron. Y ese hermanito en esa oportunidad cargaba una chumpa de cuero y también se la quitaron. Y el hermanito fue el último día que lo vimos en la iglesia. Luego lo fuimos a buscar, lo fuimos a visitar, pero el hermanito fue suficiente ese tiempo de prueba para no más acercarse al Señor. Por eso, qué difícil es poder ver cristianos que un momento de prueba, de lucha, pueden apartarlos del Señor. Por eso aquí hay un dato bien interesante acá en Hechos donde estamos leyendo, porque la iglesia dice que se acrecentaba, pero estaba creciendo con la siguiente característica: fortalecidos, dice, en el Espíritu Santo. Es decir, ellos estaban bien fortalecidos, bien nutridos en el Espíritu. Y ese es parte del desarrollo que el cristiano debe de tener. No solamente nacer de nuevo, no solamente crecer en el Espíritu, sino también tenemos que ser fortalecidos en el Espíritu, de manera de que podamos tener el coraje, la valentía, la determinación que tuvo el apóstol Pablo al decir: a mí nada ni nadie me puede apartar, me puede mover, me puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso lo dijo Pablo. Ahora, ¿lo puede decir usted en esta mañana? ¿Usted está siendo fortalecido en el Señor? ¿Está fortalecido usted en su interior? De manera de que usted pueda decir como Pablo, a mí, hermano Edgar, nada ni nadie también me puede apartar. No sé si usted lo puede escribir, no sé si usted lo puede comentar ahí. A mí nada me va a apartar, a mí nada me va a alejar de la fe. Qué precioso es poder ver cristianos fortalecidos en el Espíritu. En Efesios capítulo 6, verso 10, con este texto termino este tercer punto. Efesios 6, 10, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si hay algo que necesitamos nosotros, es fortalecernos en nuestro interior. Para podernos fortalecer en nuestro interior, número uno, necesitamos con mucha frecuencia estar recibiendo la palabra como lo estamos haciendo en esta mañana, al conectarnos a este medio, al conectarnos a esta transmisión. Ese es un pilar muy importante. El otro es que usted aparte un tiempo en su casa para poder alimentar su espíritu a través de la palabra. Aparte un tiempo en su casa para poder doblar sus rodillas y hablar con su Padre Celestial. Eso fortalece su fe, eso fortalece su espíritu, eso fortalece su interior. También aparte un tiempo para poder tener ese tiempo de devoción, ¿verdad? Ponga sus alabanzas, disfrute ese tiempo, fortalézcase en su interior. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
fuerza, necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor. Y bueno, a medida de que nosotros vamos avanzando en ese desarrollo cristiano, porque le decía, se va evidenciando ese cambio, esa obra, esa transformación, ese avance, ese progreso, tal como le decía al principio. Los niños a los primeros años, el primer año, quizás solo algunas expresiones quizás pujando, ¿verdad? Pero ya llega el momento en donde ellos ya se expresan bien. Ya a los 5 años, ya el oír al pequeño hablar bien, expresarse bien, ¿verdad? Porque los primeros años quizás solo señalan para indicar qué es lo que desean, qué es lo que quieren. Pero ya llega el momento en donde el niño habla bien, se expresa bien, se comunica bien, porque es parte del desarrollo, es parte del progreso que está teniendo. Entonces, parte de ese desarrollo en la vida cristiana también es poder llenarnos de sabiduría. Qué impresionante es poder ver hombres y mujeres que podamos ser hombres y mujeres sabios, ¿verdad? Llenos de sabiduría, porque la sabiduría lo que hace es podernos dar a nosotros prudencia, ¿verdad? Nos hace ser cristianos prudentes. Quizás en otro tiempo cometíamos tantos errores, ¿verdad? Quizás en otro tiempo, como diríamos acá en Guatemala, metíamos las 4, ¿verdad? Pero qué precioso es poder ver a un cristiano lleno de sabiduría. Y la sabiduría, repito, nos hace ser cristianos prudentes, cristianos que no nos podamos entrometernos en lo ajeno, cristianos que no podamos meternos en problemas. En realidad la sabiduría nos hace tener un perfil bastante especial delante del Señor. Por favor, entonces, llenarse de sabiduría en el Espíritu. Lucas capítulo 2, verso 40. Acompáñeme por favor, Evangelio de Lucas capítulo 2 y verso 40, hablando acerca de Jesús. Es bien impresionante este texto porque podemos ver también el desarrollo en la vida de Jesús, precisamente en la niñez de Jesús. Dice de la siguiente manera este texto. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, y escuche esto, dice, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dice que el niño crecía y se fortalecía, pero luego dice que se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Qué precioso, mis hermanos amados, cuando nosotros podemos tener ese crecimiento de sabiduría, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a ser cristianos sabios, cuando nosotros podemos llegar a ser esos cristianos entendidos, esos cristianos prudentes, ¿verdad? Porque ya se lo había mencionado, la sabiduría precisamente nos hace ser esos cristianos prudentes. Quizás en otro tiempo éramos cristianos entrometidos, ¿verdad? Cristianos que nos metíamos en problemas, cristianos que nos gustaba quizás andar averiguando la vida ajena, ¿verdad? Y quizás nos entrometíamos en tantos asuntos, quizás nos metíamos en problemas, quizás éramos de los que llevaba y traía, éramos de los que nos comunicaba, nos gustaba mucho la comunicación. Quizás muchos hubiesen estudiado y hubiesen sido buenos para el periodismo, ¿verdad? Pero qué precioso es cuando nosotros comenzamos a crecer en sabiduría, y cuando el cristiano que quizás en otro tiempo era problemático, el cristiano que antes era entrometido, el cristiano que en otro tiempo era imprudente, el cristiano que en otro tiempo, ¿verdad?, manifestaba algunas áreas bajo ese ambiente, bajo ese panorama que le estoy presentando. Qué precioso es poder ver cuando ese cristiano comienza a madurar, cuando ese cristiano comienza a alejarse de esas áreas, de esa tendencia que tenía, y comienza el cristiano a usar de prudencia, ¿verdad? Ya no meterse en problemas, a ya no meterse en la vida ajena. Cuando ese cristiano comienza a alejarse de todas aquellas cosas que quizás le hacían quedar, perdone la expresión, quedar en ridículo, ¿verdad? Quedar en mal, o quizás era una persona mal vista. Por eso qué precioso es cuando nosotros somos llenos de sabiduría, porque la sabiduría nos da esa prudencia, ¿verdad? Y nos hace meditar lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar. La prudencia hace de que yo no hable por hablar, sino que yo pueda meditar y pueda reflexionar lo que voy a decir para no meterme en problemas. Pero bueno, aquí dice la palabra que, hablando acerca de Jesús, el niño crecía y se fortalecía, dice, y la gracia de Dios era sobre él.
La gracia de Dios era sobre él. Y también en el libro de los Hechos, me gustó este texto cuando lo encontraba en esta mañana, porque acá en el libro de Hechos capítulo 6, versículo número 3, nos presenta precisamente uno de los perfiles, mis hermanos amados, que cada uno de los que nos encontramos en este momento escuchando la palabra, que si en algún momento aspiramos poder llevar a cabo algún rol, alguna función dentro del reino de Dios, necesitamos nosotros hacer uso de la sabiduría. Sí, porque vea este texto tan precioso. Dice de la siguiente manera, verso 3, estoy en Hechos capítulo 6 y versículo número 3. Dice de la siguiente manera: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. Escuche las características. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría, a quienes encarguemos, dice, este trabajo. 7 hombres eran buscados. A 7 hombres se les quería comisionar el poder servir a las mesas, ¿verdad? Pero estos hombres no iban a ser cualquier tipo de personas, como diría alguien por ahí, no iba a ser cualquier mequetrefe, ¿verdad? Tenían que llenar ciertas cualidades, ciertas características. La característica número 1 es que estos hombres, dice la palabra, tenían, número 1, que ser de buen testimonio. Ya como lo había mencionado hace un momento, que no fueran problemáticos, ¿verdad? Que no anduvieran ni metidos ni buscando problemas, ¿verdad? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría. Es que, mis hermanos amados, la sabiduría da prudencia. La sabiduría hace de que una persona se abra puertas. La sabiduría hace que nosotros podamos quedar bien, no solamente ante los ojos de Dios, sino también ante las personas que nos rodean. Por eso usted permita llenarse de sabiduría, mis hermanos. Usted avance en cuanto a su desarrollo como cristiano, como cristiana. Sea una persona sabia, sea una persona llena de sabiduría, porque si por alguna razón nos hace falta, la Escritura dice allá en Santiago, el apóstol Santiago decía, si alguno tiene falta de sabiduría, que dice, pídasela a Jehová o pídasela a Dios, el cual la da, dice, en abundancia y sin reproche. Entonces, si a usted le falta sabiduría, pídasela a Dios y crezca en sabiduría, porque qué precioso es poder ver cristianos sabios, cristianos prudentes, cristianos, mis hermanos amados, que puedan ser precavidos, ¿verdad? Cristianos, mis hermanos amados, que puedan ser percatados de cualquier asunto, porque eso es lo que da la sabiduría, nos da la prudencia. La sabiduría nos da esa señal de alerta para no hacer lo incorrecto, para no hacer lo inadecuado, para no hacer lo que no es correcto delante de Dios, ni tampoco delante de los hombres. No sé si usted está entendiendo la palabra en esta mañana, si usted puede ponernos amén ahí. Pero qué precioso es poder tener este desarrollo en la vida cristiana. No sé si usted lo está teniendo como hijo, como hija de Dios, pero necesitamos nosotros entonces ir creciendo en la fe, mis hermanos. Necesitamos nosotros ir avanzando en el Señor para la gloria de su nombre. Entonces estamos en el punto número 4. El punto número 5, yo no sé cómo estamos en el tiempo, permítame ver acá con el tiempo. Ya se me está terminando el tiempo. Bueno, quizás solamente les voy a dar les voy a describir únicamente los puntos por cuestiones del tiempo. El punto número 5 es poder crecer en la gracia. Poder crecer no solamente en sabiduría, sino qué precioso es poder crecer en gracia, ¿verdad?